Bueno, todo el caso Bolivia, ya hay un comunicado de la Cancillería porque, como dijimos, el Perú permitió que un avión mexicano pueda estar en suelo peruano. Ahí está justamente el tuit de la agencia France Press, que dice lo siguiente, ¿no? Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana llegó este lunes a Lima, desde donde se dirigirá a Bolivia a buscar al renunciado presidente Evo Morales, a quien México concedió el asilo, informó una fuente militar del Perú. Y hay un comunicado ya de la Cancillería que dice lo siguiente. En la fecha, a solicitud del Gobierno de México, se concedió permiso de sobrevuelo y abastecimiento de combustible en nuestro país a un avión oficial mexicano, el cual ha partido a las 6:30 p.m. con destino a Bolivia. Esta decisión es consistente con nuestras obligaciones derivadas de la Convención de Caracas de 1954 sobre el asilo diplomático. El gobierno del Perú reitera su compromiso con una transición pacífica y dentro del orden constitucional en la República de Bolivia, conforme a lo expresado en nuestro comunicado del día domingo 10 de noviembre. Bueno, en principio lo reveló el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Estamos ya con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, experto en temas internacionales, para que justamente entender un poco lo que está pasando y lo que está sucediendo en Bolivia. Digamos, la actitud, quería empezar con el comunicado, la actitud del gobierno peruano, ¿es la correcta en estas circunstancias? Sin duda alguna, Omar, frente a una institución como el asilo, donde sale de mutuo propio, de una acción unilateral por parte de México, de otorgar, conceder asilo. Recuerda que el asilo es una institución del derecho político que es un derecho del Estado, no del que lo pide, en este caso, Evo Morales. Y entonces da cuenta de que hay un avión que está en ruta hacia La Paz y el Perú es una suerte de paradero en ese itineraje. Lo relevante ahora es que, y esto viene con el asilo, que Bolivia conceda ya mismo el salvoconducto. Y el salvoconducto es una prerrogativa del Poder Ejecutivo boliviano. Tiene que hacerlo porque no tendría en todo caso sentido otorgar asilo. Claro, y que en este momento, entiendo, está en manos, y corríjame si me equivoco, en manos de la vicepresidenta. Eso es correcto, la vicepresidenta del Senado boliviano. Ella, una vez que está acéfalo, porque han renunciado sintomáticamente con Evo, los dos presidentes, el vicepresidente de la República, los dos presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, la vicepresidenta, ella se endilga como la presidenta en esta transición. Entonces, el gobierno transitorio de la señora Áñez deberá conceder el salvoconducto, que es un documento, una pieza escrita que le permitirá dejar el país sin que pueda ser detenido. Miguel Ángel, vamos a escuchar qué es lo que dijo el ya expresidente Evo Morales al momento de renunciar, porque él fue invitado a renunciar por las Fuerzas Armadas, ¿no? Le sugirieron que renuncie. Vamos a ver qué dijo. Estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Miguel Ángel, ¿esto constituye un golpe de Estado? Hemos escuchado a varios líderes en América Latina hablar de golpe, pero, a ver, claro, las Fuerzas Armadas salen en un comunicado, luego de que la OEA le dice, ¿sabes qué? Tus elecciones han sido fraudulentas, sale la Junta Militar y le dice, hermano, tienes que renunciar.
y evidentemente pierde el apoyo no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también de la policía. Y él se ve obligado a renunciar. ¿Pero constituye en teoría un golpe de Estado? Por supuesto que no es un golpe de Estado. Yo puedo entender que los políticos bolivianos de la región confundan la institución, en este caso, de lo que significa el golpe de Estado que irrumpe. Pero, digamos, los especialistas no tienen que tenerlo claro. Es decir, un golpe de Estado significa que tiene que tener dos presupuestos fundamentales. Primero, un acto abrupto y un acto repentino, no sospechado. Y segundo, violento. Pero además, el que lo hace, inmediatamente jefatura, toma el poder. Claro. Sí, lo que hemos estado desde ayer discutiendo entre cafés y entre programas tan importantes como este, es realmente el vacío en que se quedaba Bolivia. Entonces, ¿cómo puede haber un golpe de Estado con vacío de poder? Eso no existe. Claro, porque los militares le sugieren a Evo Morales que renuncie, pero en ningún momento ellos deciden autoproclamarse, digamos, como los nuevos gobernantes del país boliviano. Pero además, o sea, lo que ha habido es un acto consumatum de una renuncia presidencial. Entonces, ¿por qué renuncia el presidente? Porque se ve desnudado. Claro. En los actos ilícitos confirmados por un contundente informe de la OEA, donde se dice que hay un vicio de nudidad, o sea, un fraude. Entonces, Evo Morales, descubierto ante el mundo entero en su calidad inmoral políticamente, entonces se quedó sin piso. Las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas, Omar, a avalar una situación de esa naturaleza, sabiendo que después ellos mismos pueden ser objeto de imputaciones penales. Y entonces, por esa razón, le han sugerido al presidente, en la práctica, cuando ya pierdes el piso de las Fuerzas Armadas, como ha pasado hace 2000 años sí, claro, en toda la sociedad internacional, se acabó. Y Evo Morales, entonces, decidió la otra estrategia, victimizarse, decir que son racistas los que lo han querido sacar del poder, porque es el primer presidente indígena, etcétera. Y más bien con todo eso ardió más la pradera en estas últimas horas. Ahora, Miguel Ángel, ¿cuánto pesó la intensidad de la protesta en la calle? Ha habido centenares de heridos, 3 muertos, la cosa ha estado sumamente fuerte, sí. La paz se vio convulsionada, los sindicatos que apoyaban a Evo Morales no fueron lo suficientemente fuertes como para hacer un muro de contención. Sí, ¿cuánto pesó la calle? No, yo creo que la calle en una Bolivia que ha graficado el proceso eleccionario dividida, o sea, la mitad quiere a Evo todavía, tenemos que ser sensatos, pero la mitad más uno ya no la quiere. Entonces, evidentemente, un Evo Morales que gobernó 13 años, que con ese caudillismo, de todas maneras, con buenas cifras en el país, los metales arriba, etcétera, el primer indígena que se alzó a la presidencia, tiene que haber ganado adictos en 13 años. Y también hay un statu quo de gentes que se han resistido a dejarlo. Esto es un aparato estatal que ha dejado Evo, donde seguramente van a haber cambios. Hay gente que se ha resistido a querer dejar esos cambios. Entonces, allí también hay que mirar un poco la reacción. Pero eso es lo que uno no termina de entender del todo. Claro, cuando uno ve los resultados de Bolivia en materia económica en estos últimos 13 años, ves un mejor país, definitivamente, sí. y fue un presidente con un nivel de popularidad bastante alto y se pudo haber ido, digamos, entre aplausos y volver a tentar la reelección en otro momento. Pero Evo Morales decide no escuchar al pueblo boliviano cuando le dice que no querían una reelección. Mira, Omar, lo que le pasa a Bolivia con Evo Morales es un espejo más del gran drama latinoamericano en sus 200 años de historia. El caudillismo, esa suerte de querer el poder y no dejarlo, de creerse indispensables, de creer que sin ellos lo demás ya no existe, es un acto febril que lo han tenido muchos países, en el Perú también.
esa es la esencia de esta suerte de ausencia de madurez política en los gobernantes de la región en 200 años. Entonces, un Evo Morales, como muy bien dices, que se alzó con aplauso en el 2006, que llevó al país a la Corte de la Haya, Chile, Sí. lo que nadie había hecho en la historia boliviana, un indígena que después estuvo con aplausos. Hazme el favor, conforme fue pasando el tiempo, vio que el poder era pues una suerte de ámbito en el que él podía hacer y deshacer, empezó a preparar todo un esquema que comienza con la negación del referéndum, luego permitiendo que el Tribunal Supremo Electoral le apruebe una figura como derecho humano para volver a postular una cosa absurda desde el derecho. Entonces, Evo Morales ya estaba obnubilado. El escenario de perder las elecciones no estaba en sus parámetros, no lo iba a aceptar. Entonces, frente a todo ello, tampoco calculó que en pleno siglo XXI las sociedades, ya con los medios de comunicación, con las tecnologías, hay más juicio crítico colectivo. Entonces la gente sale más rápido, la espiral de reacción es mayor y eso no lo calculó. Ahora, puede haber sido un muy buen presidente y tener alta popularidad, pero, a ver, si la propia OEA ha detectado que en el último proceso electoral en Bolivia ha habido fraude, se ha cometido fraude, lo que quiere decir que Evo Morales cometió un delito. ¿Por qué aceptar, ¿no? O por qué el pueblo boliviano tendría que aceptar que el señor se vaya campante a México, desde donde evidentemente será y seguirá siendo político y le va a servir como plataforma para volver probablemente en unos años? ¿Y por qué no cumple, digamos, la pena por haber cometido un delito? Para yo responderte esa pregunta, dejo de ser profesor de Derecho Internacional y me convierto en profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, porque estas cosas no se resuelven solamente con el derecho. Omar, con un Evo Morales en la cárcel, tú vas a ver verdaderamente eso que hablan, una guerra civil en Bolivia, donde la mitad todavía quiere al caudillo. Entonces, fíjate, lo que está pasando es lo más sensato. Mira lo que hizo Alberto Fujimori en el año 92 con Alan García. Dio el autogolpe, Alan García, el mayor político en ese momento, dejó de ser presidente. Tenerlo en el Perú era un tremendo obstáculo. No repitió el error de Manuel A. Odría, Apolinario Odría, que no le dio salvoconducto ahí en la Torre, acuérdate. Y ayer estuvo 5 años en la Embajada de Colombia, aquí en Lima, y prácticamente le hizo la agenda política al presidente de facto, Odría. Entonces, siempre hay que buscar un punto de equilibrio, y eso no está en el derecho, sino, digamos, en la ciencia política, en la dinámica del poder. Evo Morales, con todo lo que tiene, con todo el influjo que ganó, positivo que ganó, y con la última parte negativa, evidentemente para estar en una cárcel hubiera sido insostenible. Lo mejor es eso, que esté fuera, genera quietud. Claro, como tú muy bien dices, puede volver como el Ayatollah Khomeini cuando se autoexilia en Francia y en 1979 vuelve en marzo y acaba con el último Shah de Irán. Ese es un presupuesto que no se puede negar en un Evo Morales que con su proceso de victimización se va a ir a sus cuarteles de invierno en México y seguramente va a preparar todo un arquetipo estructural para volver a... Que no es lo que estamos viendo en otros países de América Latina, ¿no? Rafael Correa en Ecuador está listando también ya las maletas para volver luego de estar autoexiliado, creo, en Bélgica. En Bélgica, en Bruselas. El propio Alberto Fernández, que ha ganado las elecciones de mano de Cristina Kirchner, luego de, hay que decirlo, un gobierno desastroso también de Mauricio Macri. Pero, ¿qué se viene ya, Miguel Ángel, para Bolivia? Porque no sé cuán fragmentado esté allá la oposición. Mira, aquí van a jugar un rol fundamental. Primero, la vicepresidenta, que hoy día la escuchamos quebrada, sí, ¿no es cierto? Sí. Es verdad, digamos, mirar cómo el fuego se propala por la ciudad, genera miedos, ella tiene que asumir este rol. Y segundo, las Fuerzas Armadas. Hoy más que nunca las Fuerzas Armadas
en Bolivia, en Chile, en los países de la región, son tutelares y tienen un rol extraordinariamente importante para el mantenimiento del orden interno de manera excepcional en Bolivia y, por supuesto, en el caso externo para la soberanía. En Bolivia, ¿te imaginas tú si no hubiera habido una acción como la de las Fuerzas Armadas? Hace rato hubiéramos pasado a calificar de barbarie lo que en las últimas horas estaba aconteciendo en Bolivia. Entonces, estabilidad, la juramentación de la presidenta, acto ab solemnitatem en las próximas horas, un Evo Morales que parte a México, quietud, él tiene que también cumplir su rol, mandar a la tranquilidad a quienes eran sus adictos y son sus adictos, y entonces producirse elecciones transparentes, con presencia internacional de la OEA, de la ONU y de cuantas instituciones quieran ser veedores de un proceso límpido, donde incluso, fíjate, el propio partido de Evo Morales puede y debería ser seguramente candidato, con un candidato en las elecciones que tenga que ver. Eso es el listing democrático que puede haber en los próximos 90 días, que es el lapso que tendrá la vicepresidenta. Eso es un buen punto. Evo Morales dejó algún delfín, digamos, en su partido, el MAS. ¿Había alguna figura, además de Evo, que por ahí saque la cabeza? Fíjate, yo estaba buscando, es muy difícil que en los caudillos quieran tener un delfín. Normalmente los caudillos no quieren sombras. Si tú miras Fidel Castro, nunca tuvo un delfín. Si tú miras a Stroessner, si tú miras todos los Augusto Pinochet Ugarte, pero mira el caso de Lula. Somoza. Lula pudo dejar a Dilma Rousseff como, digamos, como su candidata y luego presidenta del Brasil. Bueno, lo que pasa es que en algunos casos ha habido resultado positivo, en otros más bien esos delfines han terminado siendo contrarios. Mira a Lenín Moreno, que en el caso de Ecuador, sí, ¿no es cierto? O mira el caso mismo que le ha pasado en la historia colombiana a un Uribe con Santos. O sea, son reportes que aparecen y desaparecen, pero normalmente el caudillo quiere todo y se cree indispensable. Estoy persuadido que Evo Morales pensó que si él no seguía el frente del poder, la historia de Bolivia podría retroceder. ¿Qué puede pasar ya en Bolivia? Porque, a ver, de lo que sabemos, antes de Evo Morales y incluso cuando él empieza en la presidencia de Bolivia, Bolivia es un país enfrentado. ¿No? Enfrentados, siempre hemos escuchado La Paz versus Santa Cruz, los empresarios, la clase empresarial boliviana, incluso en algún momento ve con mucha desconfianza a Evo Morales, había intentos de separarse incluso de Santa Cruz, pero Evo, pese a que lo pueden calificar de un radical de izquierda, que en realidad es un tipo de líder cocalero, logra cierta convivencia pacífica sin duda en alguna, esta Bolivia. Sin duda alguna, incluso, acuérdate, para el equipo boliviano que iba a litigar en la Corte de La Haya, llevó a las cuestas a santacrucinas y gentes de otros lados citadinos urbanos, como el propio expresidente Carlos Mesa, que fue el vocero. Claro. Y Quiroga, que fue presidente y muy duro con Evo también. Es decir, Evo supo, es verdad, cuando llega al poder, los santacrucinos lloraban, sí, porque no lo querían. Era evidentemente dos ratios sociales, históricos sociales distintas. Y muy enfrentados. Y muy enfrentados, sí, pero con el tiempo, digamos, fueron aceptándolo. Claro, con Evo Morales, que pisó palito porque quiso eternizarse en el poder, encontraron las condiciones para acabarlo y él mismo, el propio Evo, contribuyó en su sepultura política, aunque momentánea, porque tú sabes que en política no existen muertos realmente en la eternidad, pero esa es la ratio de un Evo Morales que bajó, mira, del 38% de pobreza la bajó a 15%. Sí. Eso no se puede discutir. Eso es realismo político en el caso de Bolivia. Hasta le puso un teleférico en La Paz para contentar a los bolivianos. Y un presidente que tiene raíces cocaleras, raíces, digamos, de población rural. Un presidente
con esas categorías que se alzó y por el cual aplaudimos que llegara a la presidencia, siguiendo y emulando a Benito Juárez como el primer presidente indígena de América Latina, Evo de Sudamérica, evidentemente él, como decías al comienzo, tenía todo por delante, todo un piso, y él mismo ha creado las condiciones para que se produzca unos 22 días en Bolivia que nadie hubiera querido si la sensatez hubiera primado. Miguel Ángel.